Buenos días a toda esa querida gente de Tortosa. Un saludo y mi agradecimiento por la oportunidad de compartir el cariño por el Padre Enrique y por Teresa de Jesús en el marco de este congreso. Y también, antes de decir cualquier cosa, quiero expresar mi agradecimiento al equipo de trabajo del Colegio América que ha hecho posible esta grabación, a Mariel Olvera, Chio García y Emilio Macedo, y también a Maribel Cobos, que han ayudado para que gente inexperta en esto podamos hacernos llegar con una palabra y con el corazón hasta este congreso. Y el título de la charla es Enrique de Ossó, la espiritualidad teresiana como propuesta educativa explícita. Yo quisiera, antes de proponer a consideración de los oyentes alguna reflexión, con la intención de que pueda sugerir o servir de estímulo, explicar un poco en qué pensamos, en qué pensé alrededor de este título. Y lo primero fue querer mirar la obra educativa de Enrique de Ossó desde una visión, desde su misión, sustentada por su fe, por su filosofía, por esa orientación estratégica y política, con esa intencionalidad a favor de la persona humana formada al molde de Teresa de Jesús, con esa educación orientada para la realización de la utopía de generar la España del XIX y devolvérsela a Jesucristo. Pensé también en la vigencia de su propuesta y en algunas formas de pensamiento propias del contexto que hoy están superadas y que son las que nos hacen volver a mirarlo de otra manera y repensar. Pensé en la espiritualidad teresiana, en el teresianismo, como motor de esa obra educativa de Enrique de Ossó y que necesariamente remite a la lectura que Enrique de Ossó hace de Teresa de Jesús. Ahí nos preguntamos qué es lo que le sedujo y qué es lo que de Teresa de Jesús, después de 500 años, sigue atrayéndonos, sigue inspirándonos, sigue congregándonos. ¿Qué aporta el teresianismo para poner en marcha una propuesta educativa que hemos repensado con unas notas como humanizadora, liberadora, transformadora y evangelizadora, que quieren ser fieles a ese espíritu de Enrique de Ossó y de Teresa de Jesús? Finalmente, ¿qué elementos del teresianismo atraviesan los contextos y son capaces de orientar y desafiar al educador teresiano actual para responder a las necesidades de hoy, mirando que sea posible conseguir lo mismo que ellos buscaban, que es la plenificación del ser humano en Jesús y la transformación de la sociedad en su reino, como era el sueño de Enrique de Ossó y Teresa de Jesús? Por eso vamos a dedicar unos minutitos al primer punto, que es la pasión educativa de Enrique de Ossó, y después al segundo punto de esa propuesta educativa explícita. Y entrar en este tema sugiere la imagen de un pozo, por la profundidad en Enrique de Ossó y también por la transparencia, por la nitidez de sus testimonios. La pasión educativa de Enrique de Ossó es expresión de su vocación misionera. Quiero ser maestro. Y también es la concreción de su ser apóstol, otra de sus decisiones fundantes, es decir, siervo entregado a la misión evangelizadora de formar a Cristo en el corazón de la persona y, volvemos a decir, con ello devolver a la sociedad a quien le pertenece. Por la educación, para Enrique fueron sus desvelos, sus privaciones, sus proyectos, sus investigaciones, sus escritos, sus negocios, sus días y tiempos suplicante, sus alegrías,
sus turbaciones, sus soledades, sus luchas, sus cosechas y sus fracasos. Es toda una vida consagrada y dedicada a lo que realmente y firmemente estaba convencido, a lo que era su llamamiento, su liderazgo, su vocación. Si le ocupa tanto, ¿qué ve Enrique Dossoy la educación? Y aquí, bueno, hay que mirar a su finalidad. Está convencido de que por la educación se hace posible conformar a la persona humana con Cristo y con ello alcanzar lo único que le puede dar satisfacción profunda, permanente, no pasajera. Y entonces acomete la tarea con esta pasión por ese convencimiento, pero además hay un plus cuando políticamente ve que el campo educativo se está cerrando a las puertas de la religión, se despierta toda su capacidad organizativa y todo su amor, porque lo que está en juego son las almas que él llama los intereses de Jesús y su Teresa. Este entusiasmo por la educación lo expresa en muchísimas frases en su revista. Y este entusiasmo no solo está sustentado por una parte por su vocación, como hemos dicho, por otro lado, por ese valor transformador que en ella ve para la sociedad, sino también por el teresianismo que la informa. Una educación según el espíritu de Teresa de Jesús, para el padre Enrique es la solución a todos los males de la sociedad, y encuentra también que no solo es un bien para la gente de su tiempo, sino que por el amor y por esa conexión que tiene con Teresa de Jesús, él con una educación teresiana hará lo que Teresa no pudo porque le fue cerrado por su ser de mujer. Como lo dice Teresa en tantos lugares en donde se le escapa esa queja de verse atada, por no poder predicar. Ahora bien, antes de dedicarse a la obra educativa concretamente de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, ya él veía en Santa Teresa el medio eficaz para lograr una vuelta al espíritu cristiano, por esa unión de corazones de Teresa y de Jesús, por esa atracción por medio de los escritos que tiene Teresa y que él se propone popularizar, porque cree que es la santa del amor divino cuyo corazón transverberado tiene la fuerza para mover a todos y hasta dice con regalada manera a todo lo grande, a todo lo perfecto. Y finalmente porque él le cree a Jesús, cree en las palabras de Jesús, y cuando sabe que Jesús a Teresa le ha dicho en la merced del clavo, mirarás mi honra como verdadera esposa tuya, mi honra es tu honra y la tuya mía, ahí encuentra que todo lo que se haga por Teresa se hará por Jesús, y por lo tanto hay como una unidad de corazones. Ahora bien, bueno, vamos a ver qué rasgos añade el padre Enrique cuando va a trabajar en una educación explícita, además del rasgo del corazón. Pues básicamente por esta condición que ya hemos dicho de la circunstancia política y social de las libertades y de que se cierran las puertas a una educación católica, él le añade el espíritu de lucha, él le añade el espíritu de combate, y ahí es cuando muestra a Teresa de Jesús como capitana. Yo tengo una imagen de la Teresa de Jesús capitana que creo que hay que verla porque además hace honor a este colegio de Puebla que está, y no la presentamos porque pues era muy ruidosa la capilla para hacer esta conferencia, pero que vale la pena recordarla porque preside desde 1888 esta imagen teresiana, que es la de la nueva Débora, la imagen combativa que es el rasgo que añade a su teresianismo a partir de la educación formal. Ahora, esta nueva Débora
tiene toda una tipología, toda una mística también, y básicamente es la que combate, la líder y la conquistadora. Pero hay que ver que no es conquistadora de otros ni a costa de la sangre de otros, es conquistadora porque primero se vence a sí misma y a partir de ahí, a partir de la verdad de su vida, a partir de su entrega, invita a otros. Entonces, ese es el aspecto que pone Enrique de Ossó como algo más al teresianismo que ya tenía en su obra anterior a la compañía, que es específicamente la obra educativa, aunque todo su quehacer es educativo. Hay una parte con la que él comienza y que seguirá, que es ver a Teresa de Jesús como modelo de virtudes. Entonces, dirá que Teresa es la heroína, la que acaudilla el ejército de los fuertes, pero también dirá que es modelo de virtudes, y en sus virtudes se va a fijar y las explica. La primera, el agradecimiento. ¿Por qué? Porque él dice que no podrá haber amor si no hay agradecimiento, porque primero tenemos que darnos cuenta de todos los dones, de todos los bienes que hemos recibido, ser conscientes, y que solo de esa manera se va a poder despertar el amor. Primero hemos recibido el amor, primero lo tenemos que ver y que reconocer, y eso es fundamental. Y de ahí viene la segunda virtud muy propia de Teresa de Jesús, que es la magnanimidad, la santa del corazón grande, y que él después traduce en dos tareas, que son la oración por la que te conformas, por la que ves los dones recibidos, y el celo por la que se te ensancha el corazón, y entonces también ese amor se extiende a todos los que Jesús ama, que es a toda su humanidad. Bueno, entonces además de las virtudes teologales que pone el Padre Enrique, además del modelo de Teresa que combate, nosotros sabemos que hay traducido, no es más que un programa evangélico. Es el programa evangélico de Jesús: ámense como yo los amo. Y para saber la calidad de ese amor, condúzcanse y conduzcan mi amor a través de un trato vivencial del que surgirá el deseo de amar también a toda la humanidad. Vamos a pasar ahora a ver en nuestros días qué nos dice este teresianismo, por dónde podríamos encontrar algo que nos motive a conectar con ese espíritu y a vivir la misma pasión que Enrique de Ossó. Y entonces, cuando pensamos en ese teresianismo de Enrique de Ossó, en lo que lo mueve y nos mueve en su vigencia, y cuando queremos contagiarnos de su compromiso, de su fuego, de su tesón, pues necesariamente también tenemos que ver que hay puntos oscuros de su tiempo que hoy no compartimos, y que hay otros que él no pudo ver porque vivió otra época, pero que hoy nos llaman. Uno de esos puntos es el modelo de mujer del 19. Si Enrique de Ossó sí tiene el mérito de superar el tipo de mujer frívola, aniñada, indecisa, cuando presenta a Teresa de Jesús como el modelo de la mujer virtuosa y fuerte, hay un cambio en esa orientación, pero en lo que no, es en que sigue confinando y contemplando a la mujer cuya acción directa no puede todavía traspasar los límites del hogar y de la familia. No es una mujer que pueda salir a la esfera pública. Al varón es al único que se le está dado el gobernar a las naciones, el predicar, pero a la mujer no. Y por eso insistirá que las teresianas tienen que ser predicadoras de obras, predicar primero con el ejemplo y ser maestras, porque era lo que podía dársele a la mujer en la mayor escala posible que el siglo lo permitía. Pero hoy tenemos otras posibilidades más grandes. Hoy podemos ensanchar este círculo que el Padre Enrique lo vio circunscrito a la mujer. Otro punto que a mí me parece importante y fundamental es que, aunque el Padre Enrique trasciende por ese amor a la humanidad sincero, transparente, genuino, que le hace desvelarse, que le hace ir y venir por todas las partes, en su mentalidad no se libra del pensar
que tiene que haber una vuelta, que el orden está salvaguardado por un absolutismo y que también la religión es la salvaguarda de ese orden, y por lo tanto hay un acento en el moralismo y hay un acento también en un autoritarismo y a veces en algo que nos puede parecer de tipo manipulatorio, que hoy no queremos, porque hemos alcanzado otra visión del niño, otra visión de la persona humana, otra visión de la sociedad, otra visión de la libertad, mucho más respetuosa y profunda y mucho más humilde, y que en ese caso nos obliga a situarnos de una manera distinta de cómo él se situaba cuando enseñaba. Él se sitúa desde el que sabe la norma, desde el que reglamenta, desde el que te puede decir lo que hay que hacer, y hoy por hoy nos tenemos que situar muy humildemente en una relación de encuentro, aceptando profundamente a la otra persona, esperando a la que dé su paso, escuchando que diga su palabra, que es una actitud muy diferente a la que él tenía. Y ahí, entonces, ver dónde está la necesidad de nuestro tiempo y qué pide esa nueva situación de nuestros tiempos para poder conectar con el mismo espíritu, pero de una manera distinta. ¿Qué diremos entonces de las urgencias de nuestro siglo? Podríamos perdernos o remitir a muchísimos análisis, a los desafíos apremiantes de distintos órdenes, político, económico, ecológico, pero yo me voy a fijar en un punto que pues hay acuerdo, y es que nunca como ahora la sociedad se había aglutinado en torno al valor del mercado. Nunca como ahora, aunque tenemos más conciencia de muchísimas tendencias, de que los grandes relatos han caído, de que los grupos se fragmentan y se estructuran por normas propias, por elecciones a la medida, todos esos grupos sí convergen en el punto de estar atraídos y movidos por la sociedad de consumo. Un modelo de producción que sirve al mercado, que hace consumidores a las personas, pero que no sirve al consumidor, porque la persona llega a veces a verse metida en indiferencia, en insolidaridad, en falta de tolerancia, porque nos convertimos en desechables cuando no tenemos ese poder adquisitivo, y ahí tenemos a las grandes masas indígenas, a los pobres, a los ancianos, a los enfermos terminales, una sociedad en medio de una pasión de consumo que no es solo de unas clases, que ha permeado todas las clases, y por eso se ha llegado a llamar hiperconsumo, porque es una espiral basada en la competencia y que alcanza a todas las clases sociales. Quiero decir, como han dicho muchos analistas, que ya no depende esa atracción de las cosas, de las posibilidades o de la clase, sino que está permeando a todas las clases. Más bien son nuevos objetos de consumo como el cuerpo, como la salud, que se van metiendo por todos los poros y que también van llevando a las personas a una ansiedad, a una angustia y en el fondo a un engaño, porque con las promesas de felicidad, una vez que se adquieren las cosas, a lo que se llega es a ese engaño. Y aquí me quiero remitir a que ese era el punto también que pedía Enrique de Ossó y Teresa de Jesús para sus teresianos, para sus teresianas, que fueran almas reales. ¿Y cuál es la característica de las almas reales? La característica de las almas reales es que sean desengañadas, que tengan por experiencia el amor de Dios y el de la criatura, que no se queden atrapados en lo que no sacia, en lo que no tiene fundamento. Yo aquí creo que es donde tiene que entrar la explicitación de la propuesta educativa en su aspecto más hondo, que es la espiritualidad. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el consumo va llevando a toda la humanidad hacia esa falacia, ese engaño de hacernos creer que las cosas son las que satisfacen, pero si no enganchara con ese deseo de una eterna juventud, con ese deseo de satisfacción, con ese deseo de hedonismo, con ese deseo de evasión que nos llena
por la falta de amor que se vive en todos los ámbitos, no nos atrajeran las cosas como nos atraen. Y sin embargo, es por aquí por donde hay que entrar, amando a este mundo consumista, no solo con la crítica, viendo a la persona humana qué es lo que busca y encontrando que Teresa de Jesús y Enrique de Ossot tienen algo que está buscando en el consumismo, porque una pasión no se cambia sino por otra pasión, y entrar ahí. Y finalmente, para un educador teresiano, lo importante me parece a mí es esa conciencia de que en esta lógica de mercado la propia educación ha pasado a ser un objeto de consumo y no se libra de una orientación del sistema que te hace trabajar metiéndole al niño intelectualmente, tratando de hablar de muchísimas materias y cosas, pero que en el fondo está una finalidad de que pueda entrar al mercado, de que se incorpore en la producción, de que no quede excluido, y eso no nos va a llevar a una sociedad distinta. Hay que hacer una ruptura con esto que nos jala, y hay que poder encontrar maneras como las encontró el Padre Enrique, de introducir cosas que nos ayuden, como ya se está haciendo, que vayan no a la intelectualidad, sino a la experiencia, a despertar esa experiencia de Dios. El Padre Enrique vivió en un tiempo, y Teresa también, en donde todo el ambiente tenía un sustrato espiritual en el imaginario y en el corazón de la gente, y por eso, aunque hablara intelectualmente, conectaba, pero eso no existe más hoy. Entonces no conectamos ya con lo intelectual, hablando de lo trascendente, hablando de la experiencia de Dios, solo haciendo cuartos de hora, solo con intelectualidad, no llegamos. Tenemos que introducir esa formación de la interioridad, esa atención plena, esa involucración del cuerpo, ese llegar a la experiencia que va formando otra relación. Esta es la explicitación que tiene que tener la propuesta para ser fiel a ese espíritu de Teresa y de Enrique. Y aquí, así como ellos fueron innovadores, pues tiene que haber paso a la innovación, apertura, ruptura, desde una conexión propia, que es la misma conexión que uno sabe que tiene todo ser humano y que puede mover y despertar con Dios, con ese ser, a través de Jesús, con esa relación personal, y que allí se pueda vivir en obediencia, en ese diálogo, y hacer vital esa espiritualidad que va a sustituir al consumo y que va a ser grupos amorosos, porque hoy por hoy lo que salimos son grupos violentos que tenemos que defendernos unos de otros. Ojalá que esto sirva, este congreso, todas las reflexiones, para poder mover y encontrar esas claves que ya están incipientes, pero que necesitamos, como el Padre Enrique, popularizarlas, creer en ellas y vivirlas, para que la espiritualidad teresiana pueda seguir siendo tan válida como lo fue en su tiempo, y llevarnos esa experiencia de Dios como llevó al Padre Enrique y como llevó a Teresa de Jesús. Muchas gracias. Y para terminar con algo concreto de lo que estoy diciendo, me gustaría que en lugar de solo dar espacio a preguntas o pensamientos, tuviéramos un instante en donde conectáramos con nuestro cuerpo, como a través de un movimiento, y sintiéramos la diferencia de estar en relación con otros desde esta conexión completa, propia nuestra, o solamente desde la cabeza, como muchas veces hacemos. Eso es algo de lo que he querido invitar y proponer con lo que he dicho. Vamos a hacer un pequeño movimiento. Los invito a que pongamos nuestras manos en el corazón, hagamos un silencio más profundo, consciente de nuestra respiración. Nos sintamos invadidos de esa presencia de Dios, respetuosos de la presencia de Dios en los demás que tenemos cerca,
donde quiera que estemos. Y entonces abramos nuestro corazón, elevemos nuestras manos al cielo, volvamos otra vez a nuestro corazón y desde allí pidamos esa gracia y esa disposición de entregarnos, de decir sí a lo que viene, a la vida, al amor de Dios que está presente.